Vamos a hablar por este tema con Darío Giustosi, diputado del Frente Renovador. ¿Qué tal, Giustosi? Juan Micheli, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bien, bien, gracias. ¿Usted va a presentar en nombre del Frente Renovador un proyecto de ley sobre la protesta ciudadana? Sí, así es. Nosotros, yo personalmente y muchos intendentes, como Sergio, en su momento nos mostramos preocupados por la multiplicación el fenómeno de piquetes como una modalidad que no se reproduce en otros puntos del planeta. O sea, no hay países que tengan una modalidad tan disparatada como esta, que al principio tuvo sentido porque era hacer visible manifestaciones que estaban a miles de kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, pero después ya empezaron a perder legitimidad y al mismo tiempo empezaron a ser utilizadas por disputas internas en sindicatos, en partidos políticos, movimientos sociales. Cualquier excusa era, podríamos decir, suficiente justificación como para arruinarle la vida, el día, a cientos de miles de ciudadanos que quieren ejercer el otro derecho, que es el derecho a la libertad de transitar por donde quiera, a la hora que quiere. Ahora, lo que no teníamos, porque ambos derechos, el derecho a circular libremente y el derecho a la petición, son derechos consagrados en la Constitución de la Nación, en el artículo 14. En el caso del derecho a la libertad de circular, tiene reglas, tiene determinadas normas, y en caso del derecho a peticionar, no. Entonces, si uno quiere circular, no puede circular en un auto por arriba de una plaza, porque tiene una sanción. Pero tiene un lugar adecuado, que son las calles, las rutas, las avenidas. Lo mismo que para el peatón, que quiere circular, lo puede hacer por la vía pública, por el espacio público, no lo puede hacer por la propiedad privada, no puede meterse en la casa de cualquiera, y para eso también hay una reglamentación y legislación acorde. En el caso del derecho de peticionar ante las autoridades, cuando fue consagrado, cuando en tiempos fundacionales de la Argentina, en términos institucionales, hace más de 150 años, no se imaginaba que peticionar era presentar un petitorio en mesa de entrada en una repartición pública. Nadie imaginaba que iba a evolucionar como finalmente terminó evolucionando en la Argentina. Así que nosotros lo que proponemos es que así como para el ejercicio de un derecho hay determinadas normas, para el ejercicio del derecho a peticionar tiene que haber normas. Y esta ley lo que propone es la creación de distintos tipos de manifestaciones. Están las manifestaciones que requieren autorización previa, como son las que estamos a veces acostumbrados, como pueden ser peregrinaciones, actividades deportivas, maratones, protestas sindicales, pero que con suficiente anticipación por los problemas que puede generar, requieren la autorización de la autoridad de aplicación, la autoridad competente. En caso de no tener esa autorización, aquella manifestación que nosotros denominamos espontánea, que no está presentando ningún pedido de autorización, sino que directamente quiere hacerlo porque de pronto todo un barrio está sin luz, no puede ir a cortar una calle, tiene que tener un lugar acorde para poder realizar esa petición, sí, esa protesta, sin generarle un conflicto a otros, sin cercenar el derecho y la libertad de circulación. Bueno, usted ha dado un buen ejemplo reciente, los cortes de luz que han generado como modo de protesta el corte de calles. Tomando ese ejemplo, ¿cuál es la propuesta concreta del proyecto de ley? Tiene que ir, en ese caso, si es una protesta, tiene que ir a lugares que van a estar asignados por el Departamento Ejecutivo en cada jurisdicción, 4 espacios que tienen que tener todos la misma característica, tienen que ser visibles, masivos, en lugares adecuados y con un sistema tecnológico para que los medios de difusión puedan estar sabiendo qué sucede en ese punto, en ese espacio fijo, las 24 horas del día, los 365 días del año. 4 lugares por jurisdicción, esto es 4 en jurisdicción federal, 4 en la ciudad de Buenos Aires, 4 en la capital de cada provincia y 3 en los niveles municipales, dependiendo del tamaño del municipio, se dispondrá reglamentaciones acordes, pero tiene que ir ahí, sí, y ese es el lugar asignado. Si no lo hace, de la misma manera que si vos circulás a contramano en una calle o pasas con tu camioneta por arriba o con un auto por arriba de una plaza, tenés una sanción. Y este proyecto establece sanciones. A ver si se entiende bien. Lo que proponen es, por ejemplo, que en Capital Federal u otros puntos del país haya un lugar específico de protesta, una especie de protestódromo donde la gente va
y hace su protesta en ese lugar? En Inglaterra creo que se llama Speaker o algo así, es un lugar que tiene esas características, y hay otros lugares del mundo que así lo establecen, cada uno tiene su modalidad. Nosotros creemos que por la extensión y cómo se ha extendido esta modalidad de piquete que genera tantos trastornos y muchas veces los costos no son tan altos que son más altos los costos que el reclamo que está haciendo el sector que hace la petición. En este caso es establecer espacios físicos, denominados, que le pongan el nombre que quieran, sí, alias protestódromo. Bueno, un espacio físico adecuado, céntrico, visible, con un domo, que es una cámara de 360 grados, que tengan acceso libre, todos los medios de comunicación, incluso esto es hasta, te diría, para hacer más eficiente la tarea periodística, en donde no tienen que estar adivinando o consultando qué es lo que pasa con determinados sectores, sino en pantalla van a tener esos 4 lugares en forma permanente, y ahí sabrán cuál es el contenido, quiénes son los que lo hacen y cuál es el volumen de la protesta en cada caso. Si no lo hacen en ese lugar y lo hacen en un lugar que no está preparado o inadecuado, tendrá una sanción. Es decir, bueno, entonces, por eso, podemos imaginar un lugar específico donde la gente va y protesta por lo que sea. Sí, por lo que sea. Ahora, puede haber momentos en donde se van a, y por un tiempo determinado, si un día esos 4 lugares son ocupados por distintas protestas, ¿cómo van? ¿Van a rotar en el lugar? ¿Se asigna un espacio, un horario, uno a la mañana, otro a la tarde? ¿Cómo es esto? Eso ya es de los decretos reglamentarios del Departamento Ejecutivo, deberá disponerlo, porque eso ya tiene que adaptarse a las características de cada jurisdicción. No es lo mismo un municipio de 1 millón de habitantes o una capital de una ciudad que tiene 1 millón de habitantes que una capital de una ciudad que tiene 50.000 habitantes. Entonces, la cantidad de manifestaciones, eso dispara una reglamentación específica. Pero creemos que con 4 lugares, dada la experiencia que hay en Argentina, con 4 lugares es suficiente, se pueden organizar. Ninguna manifestación dura tantas horas como para evitarle ni puede hacerse en 4 lugares al mismo tiempo en forma simultánea. En todo caso, si el volumen de la manifestación es importante y ocupan los 4 lugares, bueno, será porque la manifestación es importante. Entonces estaremos todos atentos a ver qué es lo que quiere decir, cuál es la petición, cuál es el contenido y quiénes son los dirigentes que la llevan adelante y cuál es el sentido con el que se está haciendo y cuál es el volumen del acompañamiento de sus seguidores o de la gente que quiere acompañar esa manifestación. O sea que creo que cada jurisdicción en el decreto reglamentario de la ley podrá adaptarlo perfectamente. Bueno, veremos cómo prospera, pero por ejemplo, ahora hay un paro nacional anunciado por Moyano, Barrio Nuevo, Luis Barrio Nuevo, también por la CTA no oficialista que lidera Pablo Micheli. En los paros nacionales o las grandes manifestaciones a los que estamos acostumbrados suelen ser en el Obelisco, la concentración, marcha al Congreso, marcha a Plaza de Mayo. ¿Cómo se imagina que un paro convocado por Moyano, Barrio Nuevo, Pablo Micheli se concentre en un espacio reducido? No, porque ahí está la distinción de los 2 tipos de manifestaciones. Esa no es una manifestación espontánea, es una manifestación organizada. Deben pedir autorización, como se hace normalmente, lo hacen, siempre se pide autorización, o se avisa a la autoridad que va a existir esa manifestación. Y ahí generalmente se le autoriza y se dispone de los servicios que requiera esa manifestación, de seguridad, de atención de emergencias, etcétera. Ese tipo de manifestaciones generalmente, que son las tradicionales, digamos, son de uso y no son las que generan más complicación, porque en todo caso pasan de vez en cuando, muy de vez en cuando, y se sabe con suficiente anticipación. El problema que tenemos en Argentina es que convivimos con manifestaciones espontáneas que de un día para otro, en una hora a otra, a alguien se le ocurre, porque no está de acuerdo con el fallo judicial de un familiar que fue condenado a 10 años de prisión por un homicidio, no está de acuerdo, y van en los familiares o los amigos, van, cortan una calle, salen del juzgado y cortan una calle, y es una cosa disparatada e increíble. Por lo tanto, son 2 cosas distintas. En este caso, el de una organización sindical lo puede hacer libremente con el mecanismo tradicional, y sí, genera un trastorno, pero bueno, ese tipo de manifestaciones son manifestaciones que existen en la Argentina y en cualquier lugar del mundo, digamos, funcionan el libre juego de las instituciones y la democracia
los grupos a ver, la expresión de estos grupos es normal, hay mecanismos institucionales para ordenarlo. Bueno, pero estamos viendo muchas manifestaciones últimamente también, desde hace tiempo ya, vinculadas con la inseguridad. En ese caso, cuando los vecinos se reúnen y marchan para reclamar seguridad, ¿también deberían hacerlo en estos predios especiales? Pueden pedir autorización. Por ejemplo, nosotros hemos autorizado marchas en los municipios, cada municipio, frente a alguna situación, se han autorizado marchas. Se pide la autorización, se hace la marcha, pero es distinto de cuando un grupo de 10, 15 personas, 20 o 50, no importa el tamaño, sin avisar y sin autorización previa, por lo tanto no tienen los dispositivos de tránsito, es imposible hacerlo, se prenden fuego gomas generando un enorme caos y al mismo tiempo daño al espacio público, daño al mobiliario urbano, y son cosas diferentes. En este caso, seguramente, cuando se trata de un caso de seguridad, las autoridades jurisdiccionales la van a permitir, porque se permite y está, nadie puede evitarlo. También es cierto de que si quieren hacer otro tipo de manifestaciones, si quieren hacerla permanente y demás, si consideran generalmente este tipo de manifestaciones, en casos como son los casos de seguridad, no generan trastorno ni siquiera generan mal humor en la gente. Lo que genera mal humor en la gente son aquel tipo de manifestaciones injustificadas que proliferan espontáneamente y que generan un clima de tensión en las grandes ciudades. Claro. Sí, igual no deja de ser subjetivo porque, digamos, también tienen derecho a protestar. A veces no es una cuestión de número. Es cierto que cuando uno ve que 10 personas cortan el tránsito, da mucha bronca porque, bueno, afecta a todos. Pero, digamos, también hay un derecho a protestar que parece que fuera permitido para, por ejemplo, a grandes gremios y a lo mejor a víctimas de un delito no. Entonces, ¿cuál es la vara para medir el derecho que tienen a interrumpir a veces todo el centro o grandes avenidas algunos gremios, de acuerdo a los protagonistas o los convocantes, y aquellos que a lo mejor son afectados por un caso de inseguridad o algo menor, que a lo mejor, ¿quién va a decir quién puede y quién no? No, pero a ver, eso normalmente, insisto, eso se hace y se permite y tiene autorización de la autoridad de aplicación. Eso cuenta con autorización. Generalmente los familiares de una víctima de un delito piden autorización y son autorizados. Más, muchas veces son acompañados por las autoridades para su protección. Estamos hablando de cosas distintas. Cuando es una manifestación espontánea, por una situación de estas características, digamos, generalmente nosotros no tenemos, en las estadísticas da que no son tantas veces las que generan conflictos. Lo que se ha vuelto disparatado es que sin prácticamente ninguna justificación, a veces por conflictos internos de gremios, motivados por situaciones políticas, internas de movimientos sociales a veces, o simplemente porque, ya digo, a alguien se le ocurre que hay que cortar una calle porque no le repararon su cuadra. Y en ese caso, el desvío que genera, que molesta a decenas de miles de automovilistas, a veces hasta es una excusa para la comisión del delito. Y en el proyecto se lo desvía para cobrarle un peaje. Entonces, lo que es primero aplicar el proyecto. Finalmente lo que hace es dar parámetros para ordenarlo. Sí. Después la autoridad de aplicación lo tendrá que hacer con el sentido común. Esto es obvio y para eso hay ya legislación vigente. Pero en el proyecto se contempla cuáles son las penas para quien no cumpla con estos. Sí. ¿Cuáles, por ejemplo? Sí. Y tenemos, en primer caso, una primera escala de penas de trabajos comunitarios, con un mínimo de 6 meses a un año, que el Departamento Ejecutivo en cada jurisdicción deberá determinar, y allá la ley avanza y dice qué tipo de trabajos se consideran trabajos comunitarios, como por ejemplo reparar el mobiliario urbano, si el daño que hayan realizado, más tareas en escuelas, tareas en hospitales, tareas en plazas, en la vía pública, en el lugar que determine el Departamento Ejecutivo en la jurisdicción de que se trate. Pero además, de manera complementaria, una sanción, una multa, como si estuviese circulando a contramano en una calle. El derecho a la libre circulación está consagrado en la Constitución, pero después está reglamentado y está ordenado. Si vos no te atenés a esa normativa, tenés sanciones. En este caso, también multas
que van creciendo en la medida que se reitera la falta. Y en el caso de las personas jurídicas, que se detecte que hay una organización impulsando este tipo de protesta no autorizada, tendrá también una sanción pecuniaria que va creciendo en la medida de su reiteración. Y por supuesto, después el Departamento Ejecutivo podrá girarla a los distintos organismos, auditorías, de control, como para... El proyecto es bastante explícito en eso, y está claro que después depende que el Departamento Ejecutivo haga un uso eficiente de esta legislación. Bien. No, a mí no me parece casual que después de tantos años el kirchnerismo, recién ahora la presidenta plantea esto, cuando se permitió con mucha libertad que se hicieran piquetes sin represión, tal cual lo planteó el gobierno. Ahora, justamente, este es un año en el que se espera más conflictividad social por, bueno, la inflación que ha llevado a que hay un ajuste sobre los salarios muy importante. ¿Tiene que ver este contexto también económico con este proyecto? No, la verdad que yo lo dije, hice una campaña hace 3 años. Si alguien se anima a googlearlo, verá, yo dije, hoy un piquete es una provocación social porque yo notaba que había un creciente clima de tensión en los grandes centros urbanos a partir de la utilización y la proliferación de esta modalidad de protesta. O sea que ya es una preocupación nuestra de hace mucho tiempo. Lo que hicimos fue, en virtud de las estadísticas, de los datos que hemos relevado, el costo que tiene un piquete. Porque esa es otra cosa también increíble. A veces la motivación de la demanda del que hace el piquete tiene una demanda que en términos econométricos, digamos, se mide en determinado valor. Imaginemos 10.000 pesos. Ahora, si prenden fuego 10 gomas, esas 10 gomas hacen 10 baches, esa reparación sale 30.000 pesos. O sea, el costo del piquete es más alto que el reclamo. Ese nivel de disparate hizo lo que desde hace rato nosotros veníamos pensando en algún tipo de ordenamiento para invitar al conjunto de los actores de la vida nacional a tener una actitud responsable frente a esto. Sí, la verdad es que no estamos descubriendo nada nuevo, solo por el hecho de vivir acá en los últimos años uno esto lo sabe, pero también se ha incluso hasta fomentado el ganar la calle desde el gobierno, ocupar los lugares, y lo llamativo es este cambio de 10 años ahora, que el Frente para la Victoria... Incluso cuando yo lo hice, tuve manifestaciones en contra, pero estoy convencido, y no importa quién piense qué cosa, cómo, ni siquiera de qué partido, estoy convencido de que la Argentina del futuro no se puede acostumbrar a convivir con estas cosas. Una de ellas, un clima de tensión social. Mire, cuando hay oposición de intereses, siempre nace un conflicto. En la oposición, cuando hay confrontación de derechos, esto es, yo quiero ejercer un derecho y no puedo ejercerlo porque hay otro que me lo impide en el ejercicio de su propio derecho, hay un conflicto, o sea, hay un germen de violencia. Si se multiplican esas situaciones de confrontación de derechos entre el que quiere circular libremente y el que quiere peticionar, si se multiplican esos gérmenes de violencia generando un clima de tensión social. Yo lo vengo diciendo hace rato, y la verdad que nosotros tenemos un ámbito de discusión de estos temas, como es el origen de la violencia, la discusión sobre el origen de la violencia, especialmente en los espacios de la violencia social. Hay un foro que yo integro, que es el Foro Interamericano de Violentología, en donde estamos analizando estas cosas. No es inocuo, no es un piquete y punto, no. Es una situación de cambio del estado de ánimo de la gente, un estado de situación de tensión, de violencia incipiente, que después, si se multiplica, finalmente nos quita calidad de vida. Ella no depende tanto de cuáles son el resto de las cosas que te pasen en la vida, si vos finalmente cada vez que querés ir a trabajar, aunque estés contento con tu trabajo, volvés amargado por la forma en que te tocó hacerlo. ¿Cómo llegaste y cómo volvés? ¿Qué fue a hacer Sergio Massa a Estados Unidos? Fue a cumplir con la requisitoria de dirigentes, funcionarios y también organizaciones respecto de su pensamiento en algunos de los temas fundamentales de la nación. Fue a cumplir con eso, creemos que es muy importante, y bueno, la demanda que veníamos teniendo era lo suficientemente grande como para no dejar pasar
pasar más tiempo. ¿La demanda de quién? ¿De dónde? La demanda de quién? La demanda de distintos sectores que querían conocerlo. ¿Qué sectores? A nadie se le escapa que es un dirigente de alta popularidad que encabeza las encuestas como posible para presidente de la Nación de la República Argentina el próximo año. Sí. Y frente a eso genera inquietudes, y quienes tienen la vocación de conocer su pensamiento y conocerlo personalmente, creemos que es sensato y al mismo tiempo es un acto de responsabilidad ir a hacerlo y cumplir con ese objetivo. Pero no, si puede ser un poquito más específico en esto, ¿qué sectores, Giustosi, quieren conocer a Massa? Funcionarios, a la titular del Departamento de Estado de Estados Unidos, quienes están diseñando la estrategia y la política del gobierno de Estados Unidos para la región, del mundo de las relaciones bilaterales, con las Américas, otras audiencias. La verdad que no tengo acá, digamos, en ayuda a memoria, pero hay otro tipo de audiencias con empresarios, etcétera. Una cantidad muy, pero muy importante. Bueno, veremos el resultado de esa gira. Gracias por atendernos, Giustosi.